Hoy hablaremos del cáncer, una de las enfermedades más mencionadas y también más rodeadas de mitos. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Alejandro Ruiz Patiño. Él es médico especialista en genética y director médico de FICMAC. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Bueno, doctor, para iniciar quisiera que nos hablara del cáncer. ¿Qué es el cáncer y por qué es tan complejo de tratar? Bueno, digamos que hablando un poco de definiciones, el cáncer agrupa varias enfermedades que tienen un mismo principio y un mismo comportamiento. El cáncer como tal se define como unos crecimientos anormales de las células que conforman nuestros propios órganos, tejidos, el mismo organismo, y estas células forman tumores o masas que más adelante tienen la capacidad de hacer metástasis o de regarse por el cuerpo. Curiosamente, el término cáncer viene de la palabra griega karkinos, que significa cangrejo, como bien lo recordamos por el signo del zodiaco, y este nombre lo recibe porque cuando los griegos de antaño hacían las autopsias de personas que han fallecido por cáncer, se daban cuenta que los órganos aparecían como unas tenazas que se aferraban a los órganos internos, y esto causaba pues el crecimiento como tal de estos tumores y la muerte de los individuos. Interesantemente, esta visión pues la seguimos teniendo porque eso es precisamente como lo vemos, como ese crecimiento anormal de las células del organismo. Es tan difícil de tratar porque el término, si bien acopla varias enfermedades que tienen ese mismo principio, las enfermedades tienen un comportamiento muy distinto. No es lo mismo, por ejemplo, un cáncer de piel que puede ser diagnosticado tempranamente versus un cáncer de pulmón que es mucho más difícil de encontrar. Estas diferencias, por ejemplo, en la agresividad de ciertos tipos de cáncer, condicionan que muchos pacientes incluso sean diagnosticados tardíamente cuando las intervenciones son poco probables que sean curativas. Bueno, doctor, ¿y cuáles son los cánceres más comunes? Bueno, se habla que el cáncer más común depende pues claramente si estamos hablando de hombres y mujeres. Dentro de hombres y mujeres se habla que el cáncer de piel no melanoma viene siendo los más comunes, pero como es tan frecuente no se tiene como el más relevante y por eso casi no se reporta. El cáncer de mama o el cáncer del seno viene siendo el cáncer más común en las mujeres y el cáncer de próstata más común en hombres. De ahí para abajo variamos un poco dependiendo de cada país, pero en Colombia tenemos una gran presencia, por ejemplo, de cáncer de estómago, cáncer de colon y otros cánceres que vienen siendo menos frecuentes. Es importante hablar de los mitos, doctor, y uno de los mitos más extendidos es que dicen que el cáncer siempre es una sentencia de muerte. ¿Qué decirle a las personas que nos están viendo en este momento sobre este mito? Bueno, pues digamos que afortunadamente antes era una realidad decir eso, actualmente no, y eso tiene que ver con que los avances de la ciencia han permitido que pacientes incluso con enfermedad metastásica en algunos escenarios puedan curarse. Como digo, esto depende como tal del tipo de cáncer que se tenga. Y otra cosa que nos ha favorecido que actualmente el cáncer pueda ser diagnosticado tempranamente y pueda ser curado cuando las intervenciones son mínimas, es la concientización que se ha tenido sobre ello, por ejemplo el autoexamen de mama, la realización de exámenes de tamizaje tales como la mamografía, la ecografía, la vacunación contra el virus del papiloma humano e incluso la realización de citologías y otras intervenciones para el cáncer de cérvix. Decir que pues es precisamente a través de la concientización y el diagnóstico temprano que hemos logrado precisamente cambiar la enfermedad. Por eso siempre decimos que a pesar de que existan tratamientos efectivos, la prevención y la detección temprana siempre han de ser los aspectos más importantes para el tratamiento del mismo. Por ejemplo, si las personas que nos están escuchando tienen antecedentes familiares, ¿es posible que esa persona le vaya a dar cáncer? Pues es una pregunta muy interesante. Pensémoslo de la siguiente manera. El cáncer en la familia puede verse de dos formas. Una forma es la forma familiar y la otra es la hereditaria. Uno pensaría que es lo mismo, pero no. Familiar hace referencia a un cáncer o varios casos de cáncer que pueden ser el mismo o diferentes que ocurren en la misma familia. Pongamos un ejemplo. Imagínense una familia de 5 generaciones donde un bisabuelo, un abuelo, papá, hijo y nieto todos tuvieron cáncer de pulmón. Como hay varias personas en la familia con este cáncer, podemos decir que es un caso familiar de cáncer de pulmón. Sin embargo, nos ponemos a indagar más a profundidad y resulta que todos ellos eran fumadores.
Recordemos que el cigarrillo es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, lo que significa que si alguno de ellos no hubiera crecido en un entorno donde hubiera estado expuesto al cigarrillo o no hubiera fumado, posiblemente nunca hubiera desarrollado precisamente un cáncer de pulmón. Esto para decir que el 90% de los casos de cáncer ocurren por temas ambientales o de exposición, de estilos de vida, alimentación. Y el tema del cáncer familiar es que no somos muy conscientes de ello algunas veces, pero a veces compartimos muchas de las mismas conductas de nuestros padres. Tendemos a comer lo mismo que nuestros padres, tendemos a vivir cerca de nuestros padres, grandes urbes o en áreas rurales, y eso hace que, a pesar de que seamos de la misma familia, compartimos factores de riesgos que, como digo, hasta en un 90% pueden ser los causales del cáncer. Pongamos, digamos, el clásico ejemplo. En Boyacá se habla mucho, por ejemplo, del cáncer de estómago, tanto que la gente decía que comer habas pues, es un factor de riesgo como tal para desarrollar cáncer de estómago. Hoy sabemos que esto no es así. Pero, por ejemplo, digamos que tenemos una familia que ha vivido en una tierra rica en ciertos componentes o en ciertas sales minerales que sabemos que se asocia con el desarrollo del cáncer de estómago, y la familia ha vivido ahí durante 500 años y en todas las generaciones se han presentado casos de cáncer de estómago. Uno podría argumentar que es precisamente esa exposición ambiental homogénea de la familia, que todos han estado expuestos a lo mismo, que fue precisamente la causa del cáncer familiar. Increíble. Y a veces obviamos mucho eso, pero como digo, lo más importante es el tema ambiental, y lo compartimos muchas veces con nuestros padres. La gente que ve en las grandes urbes también tiende a vivir cerca a sus padres y se expone a los mismos factores de riesgo. El otro escenario, como ya hablamos de un 90%, ese restante 10% hace referencia a lo hereditario. Hereditario habla pues precisamente de la palabra herencia y significa que, igual que las deudas y las propiedades, se puede pasar de generación en generación, tales de los padres a sus hijos y de sus hijos nuevamente a sus hijos, ¿sí? Esto tiene que ver con que existen familias donde existe un rasgo, y un rasgo, para que nos entendamos todos, hace referencia a características que nos caracterizan, valga la redundancia, a cada uno de nosotros, donde está, por ejemplo, el color del pelo, el color de los ojos, la altura, y dentro de estos rasgos también puede existir una susceptibilidad o un riesgo incremental a sufrir cáncer. Si entonces vengo de una familia donde todos tienen un riesgo identificado, que no necesariamente se asocia a factores de riesgo, y esto se pasa de generación en generación, un individuo que nace con estos riesgos, independientemente de su exposición ambiental, pues va a tener un riesgo incremental a sufrir cáncer. Lo uno es modificable en el sentido de que pues todos favorecemos los estilos de vida y prevenible, y el otro pues es mucho más difícil porque ese riesgo lo estamos heredando de nuestros padres. Esa sería la diferencia entre familiar, asociado más que todo a lo ambiental o a lo exposicional compartido, y a lo hereditario, algo que sí es un poco más determinístico y es un riesgo heredado y heredable. Bueno, súper interesante que todas las personas tengan claro estas diferencias. Y hay un tema que me parece ahorita importantísimo hablarlo, que es el estrés. Ahora la mayoría de jóvenes que están trabajando manejan mucho estrés y mucha gente se pregunta si esto puede causar cáncer. ¿Qué opina la ciencia, doctor? Bueno, es otra pregunta bastante interesante, porque la respuesta corta es sí, la respuesta larga es tal vez. ¿En qué sentido? Si yo hago un estudio epidemiológico donde cogemos individuos que fumaron versus individuos que no fumaron y nos damos cuenta que hubo un incremento en el riesgo de casos de cáncer en esos fumadores, pues uno puede atribuir en cierta proporción el riesgo o el aumento del riesgo de cáncer al cigarrillo. Pero el problema es que ¿cómo cuantificamos nosotros el estrés? ¿Sí? Yo no te puedo decir, es que si tú te estresas 10 minutos al día, no es lo mismo que si te estresas 2 horas al día, porque es muy difícil de cuantificar y hacer estudios serios que nos avalen puntualmente, por ejemplo, un umbral de estrés, el cual sería riesgoso el desarrollo de cáncer, pues es muy difícil, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El estrés crónico, que sí se ha asociado, por ejemplo, a estados, por ejemplo, de pobreza extrema, estados de vulnerabilidad, aspectos sociodemográficos que sí son demostrables y son medibles. Esto sí se ha asociado con un incremento de enfermedades, no solo como el cáncer, sino como la diabetes, la hipertensión, incluso el sobrepeso, ¿sí? Incluso se ha encontrado que en modelos animales, esos modelos animales, es decir, ratones, que son sometidos a estrés cuantificable, todos tienden a desarrollar un cierto grado de inflamación crónica, y en algunos casos esta inflamación crónica puede traducirse en el estrés.
El único problema es que, pues, uno, los humanos no nos comportamos como los ratones, y dos, cuantificar eso y demostrarlo es muy difícil. Que te dijera que si pudiéramos controlar el estrés de la mejor forma posible, ¿podríamos prevenir casos de cáncer? Posiblemente, y eso también es una buena recomendación, por la cual, por ejemplo, el ejercicio y la alimentación sana también puede contribuir. Bueno, y hay otro mito, doctor, que dicen que si no hay dolor, no hay problema. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas personas que dicen, no, no tengo dolor. Por ejemplo, las mujeres que se tocan y tienen una masita, pero no hay dolor. ¿Qué pasa con esto? Ese es precisamente el problema, y es que el cáncer no da síntomas, y cuando ya da síntomas es porque está afectando, digamos, otro órgano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cáncer de mama normalmente, como tú bien lo decías, no duele. Las causas que no son cancerígenas, como por ejemplo inflamación o un absceso o este tipo de cosas, sí tienden a ser dolorosas. Como precisamente muchas veces no dan síntomas, la gente no consulta a pesar de que, por ejemplo, tiene masa o a pesar de que siente alguna incomodidad por esa ausencia de dolor. Y es por eso que, curiosamente, los exámenes como la mamografía para el caso del cáncer de mama o los exámenes que se tienen para el cáncer de próstata, tales como el antígeno prostático específico, se dan en pacientes asintomáticos, porque ahí ese es el momento donde la enfermedad es tan pequeña que no da síntomas, y ese es el momento en el cual es más tratable y más curable. No, es súper importante saberlo, y más nosotras las mujeres que pues nos tocamos y como no sentimos dolor, no vamos al médico, y es importante saberlo de un especialista. Y el tema de la alimentación también siento que es súper importante, pero a veces no nos damos cuenta de esto. Y también el ejercicio, doctor. ¿Qué opina usted de...? Sí, como te digo, 90% de los casos de cáncer son por temas ambientales. La alimentación, cada vez, afortunadamente, estamos siendo más conscientes precisamente de su importancia en la salud, no solamente para el cáncer. Se habla de que existen 11 tipos de cáncer asociados específicamente con el sobrepeso y la obesidad. Bajo ese orden de ideas, si se mantiene una dieta balanceada, siguiendo las recomendaciones de los especialistas, ya sean médicos o ya sean nutricionistas, y se hace una actividad de ejercicio moderada a intensa, por lo menos 150 minutos a la semana, se puede mantener un buen peso y se puede prevenir el cáncer. Es decir, sí es toda, y creo que como médicos y como pacientes y como individuos tenemos que reforzar que los estilos de vida saludables y la prevención son los principales puntos y las principales estrategias para el tratamiento en estadios tempranos, por ejemplo su prevención, o incluso pacientes que han sido diagnosticados con cáncer, cuando son llevados a rutinas de ejercicio y alimentación saludable, tienden a vivir más que los pacientes que son sedentarios. Es decir, que también nos estamos dando cuenta del ejercicio como una herramienta terapéutica. Bueno, y cuando una persona es diagnosticada con cáncer, hay muchas personas a nuestro alrededor que a veces hablan por hablar, y desafortunadamente te hacen tener miedo a los tratamientos. Dicen que el cáncer siempre requiere tratamientos agresivos con efectos devastadores. ¿Qué opina usted? Como digo, todo eso depende de los casos individuales. No es lo mismo tratar, por ejemplo, un cáncer de mama de menos de 1 centímetro, donde las intervenciones pueden ser una cosa mínima, versus tratar un cáncer de mama que ya se ha regado por todo el cuerpo y requiere medicamentos que se tienen que administrar por vía intravenosa, que tienen efectos adversos mucho más severos. Digamos que todo esto depende como tal dentro del estadio de la enfermedad. Posiblemente uno de los principales mitos que se tiene es el tema de la quimioterapia citotóxica, que es la tradicional quimioterapia que se ha visto, por ejemplo, que lleva a la caída del pelo, que tiene que darse, y eso causa vómito, dolor, este tipo de cosas, cansancio. Es importante mencionar que incluso en estadios metastásicos no es el único tratamiento que se tiene disponible. Existen nuevas moléculas que, por ejemplo, son medicamentos que son dados de forma oral, como las pastillas que todos ya conocemos, que incluso pueden llegar a ser más efectivos que estos tratamientos convencionales. Y la búsqueda de las nuevas moléculas es precisamente para medicamentos más efectivos y menos tóxicos, de tal forma que el cáncer, en vez de ser una sentencia de muerte, pueda incluso ser una enfermedad crónica, tal como la diabetes y la hipertensión, con una mínima repercusión en la calidad de vida, con medicamentos, como digo, que en ciertas ocasiones pueden ser tratamientos orales, tales como los medicamentos para la hipertensión, por ejemplo. Bueno, doctor, y ya para finalizar,
¿qué mensaje le da a esas personas que tienen miedo de hablar de cáncer, que tienen miedo a posponer sus controles médicos por el temor a lo que le diga un médico? Ahí en este caso sí es mucha fuerza y valentía, en el sentido de que, como digo, la prevención y la detección temprana son las mejores estrategias que tenemos. Y a pesar de que existen tratamientos para estadios avanzados, la prevención y la detección temprana es lo más importante. Por ejemplo, muchas mujeres dicen que la mamografía es muy incómoda, pero esos 210 segundos que toma pueden estar salvando una vida. Entonces, aprovechando que tenemos estas herramientas disponibles, siempre consulten a un médico y pregunten precisamente cuáles son, dependiendo de su edad y de sus antecedentes familiares o personales, las mejores estrategias para prevenir o para detectar el cáncer tempranamente. Bueno, ¿y qué mensaje le gustaría dejar sobre la esperanza, sobre la ciencia y el poder de la información, doctor? Lo que sabemos hoy no es ni siquiera el 10%. Mejor dicho, lo que sabíamos hace 5 años no es ni siquiera el 10% de lo que sabemos hoy, y la ciencia avanza a pasos agigantados. Es decir, que no sabemos más adelante qué tanto impacto, por ejemplo, negativo va a tener el cáncer, porque como digo, la ciencia, el cáncer se encuentra en la vanguardia de los descubrimientos y los avances científicos que estamos teniendo. Incluso, como digo, un tratamiento que hace 5 años podía haber sido con quimioterapia citotóxica convencional, hoy podría ser considerada un medicamento oral, o incluso hoy puede curarse a un paciente que hace 5 años tal vez de pronto no. Entonces, es importante reconocer precisamente que esta sociedad y que todas las sociedades científicas que involucran estos nuevos avances, estos nuevos medicamentos y estas formas de detección y de tamización han logrado ir poco a poco luchando y ganando la batalla contra el cáncer. Bueno, súper importante tener en cuenta todo esto que nos dice el doctor Alejandro Ruiz. Muchísimas gracias por acompañarnos en Salud y Tú y por darnos estos consejos tan maravillosos. Muchas gracias nuevamente por la invitación.